En vísperas del concurso de piano, me quemé accidentalmente la mano derecha, lo que me impidió participar en el campeonato. Al enterarse de esto, Adrien regresó apresuradamente de viaje desde fuera de la ciudad. Todos decían que me quería muchísimo. Solo yo sabía que Adrien había enviado a alguien a escaldarme la mano solo para complacer a su primer amor. En el hospital, el hombre echó un vistazo casual a mi horrible herida y dijo con ligereza: ¿Te duele tanto? Deja de fingir. Claramente, solo les indiqué que echaran media taza de agua. Al escuchar el tono indiferente del hombre, no armé ningún escándalo. En cambio, un mes después, planeé en silencio mi huida de la boda. En la tranquila sala, Adrien volvió a encender la pantalla de su teléfono. Sus ojos se desviaban con frecuencia hacia la pantalla, como si esperara un mensaje de alguien. Al ver que la sangre comenzaba a retroceder por el tubo, el hombre seguía pareciendo distraído. Finalmente no pude evitar recordárselo: Adrien, la botella número 4 está vacía. Adrien respondió con brusquedad sin siquiera mirarme. En ese momento, sonó una notificación de mensaje. Los labios de Adrien se curvaron inmediatamente en una sonrisa y sus ojos se suavizaron considerablemente. Sus dedos teclearon rápidamente en la pantalla del teléfono. Aparté la mirada y dejé de mirarlo. Como era de esperar, Adrien estaba respondiendo al mensaje de Vivien. Solo ella podía lograr que el frío Adrien la tratara con tanta dulzura. Por cierto, después de la infusión, vete a casa solo, Adrien me dio las instrucciones sin siquiera levantar la cabeza. Me giré para mirar por la ventana. Lloviznaba ligeramente, pero el viento era fuerte. Casualmente, en ese mismo momento, Vivien publicó en Facebook. Era la imagen de un gran registro de transferencia. Gracias a Adrien por su 52.000. Me quedé momentáneamente atónita. De repente recordé el envoltorio rojo de 520 que me envió el día de San Valentín. Solo después de insistirle durante mucho tiempo, Adrien accedió a regañadientes, con una expresión de impaciencia en el rostro. Las palabras de aquel hombre aún resonaban en mis oídos. Aria, ¿cuándo te volviste tan vanidosa? ¿Es solo un día festivo insignificante? ¿Es necesario ser tan calculadora? Pero para complacer a Vivien, estaba dispuesto a gastar 520.000 sin pestañear. Enrosqué los dedos con confusión, como si eso pudiera aliviar el dolor punzante en mi corazón. En ese momento, Vivien entró con un ramo de flores. Al verla, Adrien se levantó bruscamente, y sus cejas y ojos no pudieron ocultar su alegría. Se acercó y tomó las flores de la mano de la mujer. Vivien, como si no hubiera nadie más presente, sacó el trofeo que escondía detrás de ella. El campeonato es mío, dijo con inmenso orgullo. Adrien parecía incluso más feliz que ella, abrazándola justo delante de mí. Al ver esta escena, sentí una inmensa ironía. En las 2 primeras rondas preliminares, gané el campeonato en ambas ocasiones, distanciándome claramente de Vivien, que quedó en segundo lugar. Incluso los jueces del concurso no pudieron evitar felicitarme por adelantado. Señorita Aria, aquí nadie es su rival. En aquel momento, casi todo el mundo creía que el campeonato era indudablemente mío. Pero Vivien encontró a Adrien. Lloró lastimeramente, aferrándose a la manga del hombre. Vivien ni siquiera dijo nada. Adrien no pudo soportarlo, se sintió sumamente angustiado e inmediatamente envió a alguien para que me escaldara la mano derecha. Dios sabe lo destrozada que estaba cuando llamé al personal. Señorita Aria, ¿se retira voluntariamente de la competición?, preguntaron incrédulos. Dejé que las lágrimas fluyeran hasta mi boca, reprimiendo oleadas de angustia. Sí, me retiro voluntariamente. Mirando el trofeo que debería haber sido mío, aparté lentamente la mirada. Podría perder contra cualquiera, pero no contra Vivien. Adrien no sabía que Vivien era la culpable de la muerte de mi padre. Hace 10 años, para salvar a Vivien, que había caído al agua, mi padre ignoró las advertencias y se lanzó al lago sin dudarlo, rescatándola. Pero lo primero que hizo Vivien al llegar a la orilla no fue darle las gracias a mi padre, en cambio, insistió en que él se aprovechó de que estaba bajo el agua para tocarle los pantalones. Es un lunático. Como profesor, mi padre no pudo soportar la humillación. En medio de la condena de la multitud,
optó por suicidarse. Después de que ambos terminaran su momento cariñoso, Vivian finalmente se fijó en mí. Me entregó su trofeo de forma proactiva, sonriéndome para consolarme: hermana Arya, no estés demasiado triste. El campeonato no es algo que cualquiera pueda conseguir simplemente porque lo desee. Has tocado el trofeo, así que eso cuenta como ser campeona. Al ver el rostro comprensivo de la mujer, no pude reprimir la ira que sentía en mi corazón. No pude evitar sonreír con desdén. Puedes sentirte muy cómoda con bienes robados. Al pronunciar esas palabras, Adrien frunció el ceño e inmediatamente puso a Vivian detrás de él, con el rostro oscureciéndose de forma amenazadora. Al ver esto, los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas, luciendo absolutamente lastimera. Arya, ¿la infusión te dañó el cerebro? Vivian vino a consolarte, no para ser tu saco de boxeo. Vivian sollozó suavemente, extendiendo la mano para tirar de la manga del hombre. No digas eso. Si no hubiera sido por la lesión en la mano de la hermana Arya, Adrien no se lo habría creído. Me miró con fastidio en los ojos. No tienes por qué hablar por ella. Sin habilidad, no hay habilidad. Solo porque ha ganado algunos premios, se cree mejor que Vivian. Las palabras particularmente duras del hombre me dejaron ligeramente atónita. Cuando Adrien y yo confirmamos nuestra relación por primera vez, él todavía no era el adinerado Adrien. Se dio cuenta de mi afición por el piano y utilizó todos sus ahorros para comprarme uno. Siempre recordaré ese día. Adrien estaba de pie en la estrecha habitación alquilada, con un piano fuera de lugar detrás de él. Escondía a su espalda las manos congeladas por los interminables trabajos a tiempo parcial. Me dijo: enhorabuena, señorita Arya, por adquirir el primer piano de su vida. Lloré desconsoladamente, incapaz de articular una frase completa durante un rato. Es evidente que no tengo ningún talento en este ámbito. Sin embargo, Adrien me abrazó suavemente y me susurró al oído: no, Arya, en mi corazón eres la mejor pianista. Gracias al constante apoyo de Adrien, no renuncié a mi sueño. Pero la gente siempre cambia. Al igual que el Adrien de 31 años, él no sería como el Adrien de 22 años que me favorecía incondicionalmente en todo. Cuando Adrien salió de la sala, la puerta se cerró de golpe. Incluso me lanzó una severa advertencia: Arya, esta es mi última advertencia. Si vuelves a hacer infeliz a Vivian, no seguiré adelante con la boda del mes que viene. Adrien estaba acostumbrado a utilizar el matrimonio como una amenaza contra mí. De principio a fin, él creyó que yo no podía abandonarlo. Puede que eso fuera cierto antes, pero ahora abrí mi teléfono y compré un billete para viajar al extranjero un mes después. Y ese día era precisamente la fecha de mi boda con Adrien. Tras la infusión, el reloj marcó las 4 de la madrugada. Sin mi teléfono, tuve que volver a casa caminando sola. Al amanecer, abrí la puerta. Adrien, con un delantal alrededor de la cintura, estaba cocinando en la cocina. Por fin, la fría casa tenía algo de calor. Adrien me miró, pareciendo notar mi cabello empapado y mi ropa desaliñada. Un raro destello de culpa apareció en sus ojos. Se frotó la frente como si sintiera dolor y se acercó a mí: me equivoqué al dejarte esta vez. Pedí comida para llevar. Come algo. Como para romper el hielo, el tono de Adrien se suavizó considerablemente. Eché un vistazo a la sencilla comida para llevar que había sobre la mesa. No tengo apetito. Incluso había un huevo frito en la lonchera. Después de tantos años, Adrien ni siquiera recordaba mi alergia a los huevos. Sin darme cuenta, vi varias loncheras en la encimera de la cocina: verduras, platos de carne e incluso fruta recién cortada. Incluso había una olla de sopa de costillas de cerdo cocinándose a fuego lento en la estufa. Tal vez al notar mi mirada, el hombre se sintió culpable por un momento y movió su cuerpo torpemente, tratando de bloquear mi vista. Explicó: sabes, Vivian está agotada de aprender piano. No puedo simplemente ignorarlo. Dicho esto, Adrien extendió las manos como si realmente no tuviera otra opción. Antes, habría montado un escándalo, pero ahora una sensación de impotencia se iba instalando gradualmente en mi corazón. Hace un año, cuando Adrien estaba de viaje de negocios en otra provincia,
perdió accidentalmente su cartera. Fue Vivian quien le ayudó. A partir de entonces, Adrien siempre decía, si no fuera por Vivian, no sabría qué hacer. Sin importar los problemas que Vivian enfrentara, Adrien siempre la apoyaría sin dudarlo. Siempre que expresaba mi descontento, Adrien se mostraba muy impaciente. Aria, Vivian no es una extraña. Ya la he tratado como a mi propia hermana. Pensando en esto, aparté al hombre con indiferencia y dije, debería alimentarse bien, sin duda. Al oír esto, Adrien me miró sorprendido, como si mi actitud actual le resultara extrañamente desconocida. Pero no preguntó nada más, sino que sacó de su bolsillo un pequeño y exquisito joyero. Lo reconocí de inmediato, era el collar de diamantes que le había pedido a Adrien meses atrás. A pesar de que se lo mencioné más de una vez, Adrien siguió sin atender mi petición. Pero esta vez, Adrien quería dármelo a mí. Observé cómo Adrien abría la caja. El collar de diamantes era tan brillante como el que había visto en la joyería. Sin embargo, no podía sentirme feliz en absoluto, porque había visto uno idéntico alrededor del cuello de Vivian. Aún recuerdo su mirada triunfante. ¿Te refieres a este collar?, se lo comenté a Adrien, y quién iba a imaginar que al día siguiente lo tendría en mis manos. Lo que yo anhelaba, Vivian lo obtuvo sin esfuerzo. En un instante, aparté a Adrien con disgusto y me dirigí al dormitorio. Esta acción le enfureció. El hombre cerró la caja de golpe, con el ceño fruncido por la ira. Aria, ¿qué quieres decir? La comida está justo delante de ti y no la comes. Bien. ¿Ni siquiera miras el collar que compré? ¿Sigues haciendo un berrinche por ese incidente? En cuanto a ese incidente, tanto Adrien como yo lo sabíamos bien. Al ver mi expresión indiferente, Adrien se enfadó claramente más. Su pecho se agitaba violentamente como el de un león enfurecido. Agarró el marco de fotos que tenía cerca y lo estrelló con fuerza contra el suelo. El marco de cristal se hizo añicos al instante. Aria, ahora sí que estás fuera de control. No dije nada, solo miré la foto en el suelo. Fue mi primera foto con Adrien. Para mostrar su importancia, la enmarqué especialmente. Todavía recuerdo lo que me dijo Adrien aquella vez, Aria, no cambiaré de opinión. Así que tú tampoco puedes dejarme. Tenemos que estar juntos para siempre. En aquel momento, yo era demasiado ingenua y me creí fácilmente sus palabras. Así que sonreí y lo molesté, ¿y si cambias de opinión? Adrien escuchó y reflexionó seriamente sobre ello. Finalmente dijo con firmeza, entonces nunca deberías perdonarme. Por mucho que te suplique lastimeramente que regreses, Aria, recuerda esto, jamás mires atrás. Los rostros de la joven Adrien y la Adrien adulta se superpusieron gradualmente. Sentí un cosquilleo en la nariz e intenté con todas mis fuerzas reprimir el impulso de romper el marco. Al final, Adrien y yo nos separamos en malos términos. La razón por la que terminó esta discusión fue porque se acercaba la hora de llevarle la comida a Vivian. Después de que Adrien cerrara la puerta de golpe y se marchara apresuradamente, la habitación volvió a quedar en silencio. Miré el viejo piano sin dudarlo más. Cogí un martillo y lo golpeé con fuerza. Después de que el piano quedara irreconocible, llamé al servicio de reciclaje. El personal de la estación de reciclaje quedó conmocionado al ver el piano destrozado. Me preguntó, ¿de verdad quieres venderlo? Asentí con calma. No es más que un montón de basura insignificante. Pasó medio mes seguido. El día de la boda se acercaba, pero Adrien parecía haberse olvidado de mí, reacia a cruzar la puerta. La persona que siempre se quejaba de estar demasiado ocupada con el trabajo estaba dispuesta a acompañar a Vivian en una gira mundial. Aprendí todo esto del Facebook de Vivian. Durante este tiempo, sus actualizaciones de Facebook fueron frecuentes, principalmente fotos con Adrien. Al ver la cara sonriente del hombre, no pude evitar reírme por dentro. Sabes, hacía mucho tiempo que no veía la sonrisa de Adrien. Delante de mí, siempre mantenía un rostro severo que no mostraba ninguna calidez. Muchos amigos se enteraron de esto y me preguntaron uno tras otro, ¿qué relación tiene Adrien con esa mujer? Me quedé en silencio un momento y dije, solo amigos, ¿verdad? ¿Todavía te vas a casar?
Sonreí. Sí, debes venir el día de la boda. Al oír mi tono anodino, casi todos concluyeron que yo amaba profundamente a Adrien y que aún así elegiría casarme con él incluso después de saber de su aventura. Finalmente, 3 días antes de la boda, Adrien regresó. Regresó con diversos regalos, grandes y pequeños, que casi llenaban toda la habitación. Adrien me acarició la cabeza y dijo con satisfacción, si pudieras ser siempre tan obediente como ahora, qué maravilloso sería. Me obligué a soportar las náuseas y no esquivé el contacto del hombre. Era esa mano la que había sostenido la de Vivian innumerables veces. Lo encontré sucio. Me entregó una tarjeta y me dijo con tono condescendiente, puedes elegir el anillo de bodas. Vivian está muy ocupada últimamente con una competición. Tengo que acompañarla. Parecía temeroso de que yo volviera a tener una rabieta, así que Adrien me advirtió primero. Esta competición es muy importante para Vivian. No seas reasonable. Para sorpresa del hombre, me limité a asentir levemente. Adrien no prestó mucha atención a mi anormalidad, simplemente pensó que me había vuelto obediente y se marchó de muy buen humor. Así pues, Adrien acompañó cómodamente a Vivian durante 3 días. El día de mi boda, antes de subir al escenario, la maquilladora me peinó por última vez. Presté atención a la voz del maestro de ceremonias en el salón hasta que oí, demos la bienvenida a la novia. Las palabras siguientes fueron interrumpidas por un timbre de teléfono urgente. Bajo la mirada de todos, Adrien contestó la llamada presa del pánico. Desde el otro extremo llegó la voz de Vivian con un grito, Adrien, ¿el pez dorado que me compraste está panza arriba, está a punto de morir? El teléfono estaba en altavoz y casi todo el mundo podía oír. El rostro de Adrien reflejaba lucha y vacilación. Lo observé desde detrás de la cortina, a lo lejos. Finalmente, Adrien levantó la mano con firmeza. Lo sentimos, la boda está en pausa. Se reanudará en unos 30 minutos. El público estalló en un clamor. Adrien empujó la puerta sin dudarlo y se marchó. Esta vez, tampoco lo dudé. Me arranqué el velo, me quité el vestido de novia y, bajo la mirada atónita de la multitud, me subí a un taxi y me marché. Antes de abordar el avión, habían transcurrido exactamente 30 minutos. Adrien empezó a bombardearme con llamadas. Como me resultaba molesto, simplemente apagué el teléfono. Al principio pensé que no volvería a saber nada de Adrien, pero justo al sentarme, unos pasajeros cercanos susurraron, ¿de verdad se escapó la novia? ¿Cómo puede ser falso? Dicen que Adrien está al borde de la locura. Un lugar de bodas valorado en millones, arruinado así como así. Al oír esto, me puse los tapones para los oídos y me quedé medio dormida. Al bajar del avión, tenía cientos de llamadas perdidas y mensajes en el móvil. Casualmente, en ese momento entró otra llamada. Arrastrando la maleta, dudé un instante, pero al final contesté la última llamada de Adrien. Parecía furiosa. Sus palabras eran agresivas. Aria, ¿dónde te has metido? ¿Estás loca? El matrimonio es algo serio, no un juego. Tras escucharla, sonreí con desdén. Le dije, ya que sabes que el matrimonio es algo importante, aún así fuiste con Vivian. Adrien, ¿quién era el que andaba de juerga? Tras decir esto, Adrien se quedó sin palabras durante un rato. En ese momento, parecía no esperar que yo, que siempre le obedecía, pudiera replicar. De repente, una voz femenina y arrogante llegó al otro lado de la línea. Adrien, ¿por qué no estás aquí todavía? Las costillas agridulces estaban a punto de quemarse. Adrien reaccionó y me tranquilizó de inmediato. Luego, bajó la voz y me dijo con dolor de cabeza, no me importa a dónde hayas ido. Mientras vuelvas en una semana, la boda seguirá como siempre, dijo con la misma seguridad de siempre. Aprovechando que ninguno de los dos hablaba, Adrien añadió, no me malinterpretes. Vivian ha ganado otro campeonato. Solo estoy celebrando con ella. Al percibir el sutil orgullo en su voz, me mordí el labio sin decir nada más y colgué. En todos estos años, lo único que Adrien me había dejado parecía ser la leve cicatriz en mi mano derecha. Pero ya no me importaba. Me adapté rápidamente a la vida aquí.
trabajaba a tiempo parcial mientras estudiaba piano. Durante ese tiempo, hasta los callos de mis dedos parecían haberse endurecido. Tras 7 días seguidos de agotamiento, finalmente me desmayé en la cafetería. Al despertar, una figura alta estaba junto a la cama. Me incorporé, intentando reconocerlo. De repente, se giró, un rostro particularmente familiar. El hombre sonrió, con el mismo encanto de antes. Aria, ¿cuánto tiempo sin verte? En un instante, la alegría del reencuentro estalló. Isen asintió con una sonrisa. En tierra extranjera, me reencontré inesperadamente con un amigo de la infancia. A diferencia de Adrien, que empezó desde cero, Isen nació en cuna de oro. Sin embargo, su apariencia y habilidades eran excepcionales. Cuando entramos al instituto, Isen me preguntó, sin explicación alguna, si quiero estudiar en el extranjero, ¿me apoyarías? En aquel momento, mi corazón y mis ojos estaban llenos de Adrien. Naturalmente respondí, por supuesto que sí. Ese mismo día, Isen se embarcó en el avión rumbo al extranjero. Durante estos años, habíamos perdido el contacto. Solo sabía de él por otros. Me enteré de que Isen se había convertido en un abogado famoso. ¡Guau! ¡Qué increíble! Traducción del inglés, vaya, ¡qué increíble! De principio a fin, Isen era una figura admirable. Mis pensamientos estaban revueltos cuando Isen extendió la mano y, sin dudarlo, me tocó la frente. Mi corazón se detuvo un instante. No pude evitarlo. ¿Cómo te cuidas? Tienes 39 grados de fiebre y aún así vas a trabajar. Sonreí con timidez, pensando que Isen seguía siendo tan maduro como antes. En ese momento, sonó el teléfono. Lo miré, era un número desconocido, así que contesté sin pensarlo 2 veces. ¿Quién iba a imaginar que sería una reprimenda? Aria, ¿quieres morirte? ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperándote en el aeropuerto? Al escuchar la voz frenética del hombre, sentí un alivio inexplicable. ¿Sabes? Adrien solía tratarme igual. A menudo, con un gesto de aprobación, decía, entonces, vamos al cine mañana. Pero siempre me dejaba justo antes de que empezara la película, diciendo con indiferencia, Vivien me necesita para algo. Espérame, volveré pronto. Me dejó esperando tontamente hasta que oscureció. Todo esto por culpa del comentario arrogante de Vivien. Cada vez que pedía una explicación, Adrien volvía a arquear una ceja, mostrando esa actitud indiferente, y decía con desdén, Aria, tienes que aprender a ser más sensata. Vivien es muy joven, déjala salirse con la suya. Al fin y al cabo, a las chicas jóvenes les gusta ser las primeras. Pero parecía haber olvidado la promesa que una vez me hizo, Aria, en mi corazón, siempre serás la primera. En medio de mis días, Isen, que había permanecido en silencio, habló de repente. ¿Tienes el pelo desordenado? ¿Necesitas que lo arregle por ti? La voz moderada llegó a oídos de Adrien, provocando una reacción más intensa en el hombre. Me gritó, Aria, ¿con quién estás? ¿Quién te ha permitido juntarte con otros hombres? Le sonreí a Isen con disculpas. En comparación con el frenesí de Adrien, Isen se limitó a asentir con reserva y cortesía, mostrando comprensión. Me fui impacientando cada vez más, reprimiendo el impulso de colgar. Adrien, no me amenaces más con el matrimonio. No tengo ninguna intención de casarme contigo ahora. Quizás mi tono fue demasiado serio. El tono de voz de Adrien se debilitó. Él seguía sin querer creerlo y me lo preguntaba repetidamente, ¿qué broma estás haciendo? Pero mi paciencia se había agotado por completo. Fruncí el ceño y dije con disgusto, ¿no puedes ser como un chicle inamovible? Estoy harta de ti. La última frase salió del corazón. Entonces dejé de preocuparme por la reacción de Adrien y colgué con decisión. Sin embargo, Isen parecía estar de muy buen humor. Preguntó con naturalidad, ¿discutiste con tu novio? Inconscientemente fruncí el ceño y repliqué, rompimos hace mucho tiempo. Isen dijo, basta. Después de 2 días de descanso, me sumergí de nuevo con entusiasmo en mis estudios de piano. Un mundo más amplio me hizo sentir más mis propias insuficiencias.
La compañía de Isen fue llenando gradualmente mi soledad. Era una persona muy gentil y romántica, que a menudo me regalaba un ramo de flores, a veces de gipsopila, a veces de jazmín. Gradualmente olvidé la existencia de Adrien, hasta que, 3 días después, cuando regresé, vi a Adrien esperando en la puerta. Tras apenas medio mes, Adrien había adelgazado. Tenía una incipiente barba azulada en la barbilla y su camisa, normalmente impecable, lucía desaliñada. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, Adrien se levantó bruscamente. No pudo evitar quejarse. «Aria, me hiciste esperar tanto tiempo». Las palabras del hombre eran ciertas. Después de todo, mi yo del pasado nunca quiso hacer esperar a Adrien más de 5 minutos. Siempre pensé que estaba ocupado, así que valoré muchísimo su tiempo. Hasta que un día vi una publicación de Vivian en Facebook, red social. Aunque la foto solo mostraba la espalda del hombre, lo reconocí de inmediato. Vivian escribió con aire de suficiencia. J.E., hoy hice esperar a Adrien 2 horas más, pero aún así no se enfadó. Me quiere muchísimo. Mi visión se nubló ligeramente y las lágrimas cayeron sobre la pantalla del teléfono. ¿Sabes? Una vez Adrien montó en cólera porque me esperó 3 minutos más. Gente como tú, sin noción del tiempo, nadie te va a consentir. Con un sinfín de pensamientos, volví a la realidad y no le mostré mi mejor cara a Adrien. Llevaba consigo un montón de artículos de primera necesidad. Pasé justo al lado del hombre, llegué a la puerta y saqué la llave. Adrien lo vio y le extendió la mano. Pesa muchísimo. Déjame ayudarte. Lo dijo como si aún estuviéramos enamorados como antes. Pero esquivé la mano del hombre, lo miré con seriedad y le dije, Adrien, ya no te necesito, así que por favor, vete de mi casa. Adrien quedó atónito y tardó mucho en recuperarse. Al cabo de un rato, bajó la mano con una expresión fea. ¿Qué tonterías estás diciendo? Vine hasta el Reino Unido por ti. Si aún te molesta mi relación con Vivian, te prometo que mantendré mi distancia con ella en el futuro. Si se tratara de Aria de 18 años, le creería sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, frente a Adrien estaba Aria de 29 años. Ya no necesitaba la endeble promesa de Adrien. Justo cuando Adrien y yo estábamos en un punto muerto, Isen apareció de repente. Al verme con solo una chaqueta fina, se quitó el abrigo y me lo puso sobre los hombros. ¿Vuelves a desobedecer, siempre con tan poca ropa? Isen me miró, con la lengua quejándose, pero con los ojos llenos de sonrisas. Comprendí su intención al instante. Instintivamente pasé mi brazo por encima del de Isen y me apoyé íntimamente en su hombro. ¿Por qué has vuelto tan tarde? Te he estado esperando durante tanto tiempo. Casi instantáneamente, la ira de Adrien se desató por completo. Me agarró la muñeca, con los labios curvados de forma fría y dura. Aria, aún no hemos roto, me lo recordó. Fruncí el ceño y le aparté la mano con brusquedad. Desde el momento en que te fuiste a Viven, nuestra relación se rompió por completo. Isen me protegió por delante, bloqueándome completamente el paso. Miré su ancha espalda, sintiéndome vagamente aturdida. Cuando Isen no había ido al extranjero, a menudo se paraba frente a mí así. En aquel entonces, yo era delgada y pequeña, y a menudo sufría acoso escolar por parte de otros niños. Fue Isen quien me protegió una y otra vez. Mi corazón latía cada vez más rápido, como si emociones largamente enterradas afloraran de repente. Todo se derramó. La voz de Isen provenía de arriba. Creo que Adrien no debería interesarse por la novia de otro. Al oír esto, el rostro de Adrien cambió repetidamente. La vena de su frente palpitaba ligeramente. Sabía que esto era una señal de su ira extrema. Bajó la voz, pasó de largo a Isen y me miró fijamente. Su tono contenía una advertencia. Aria, ven aquí. Dicho esto, Adrien me extendió la mano. Era la primera vez que detestaba tanto su actitud segura de sí mismo. Retrocedí un paso y negué lentamente con la cabeza. Deberías haber abandonado esta idea hace mucho tiempo. Isen notó mi rechazo y simplemente dejó de perder el tiempo hablando con él. En vez de eso, me tomó la mano con fuerza, abrió la puerta y entró. Al ver que Adrien estaba a punto de seguirlo,
cerré la puerta primero. Con un estruendo, Adrien quedó fuera. No se me escapó el destello de sorpresa en los ojos del hombre. A regañadientes, golpeó la puerta gritando mi nombre a viva voz, pero yo fingí no oírlo. A partir de ese día, la relación entre Isen y yo pareció sufrir un cambio sutil. Pero ninguno de los dos optó por romper esa ventana de papel. Como Isen me recogía todos los días, incluso mis amigos del estudio de piano lo conocían. A menudo me decían en broma, deberías aceptarlo. Siempre que oía esas palabras, sonreía sin decir nada, porque en ese momento tenía cosas más importantes que hacer. La injusticia cometida contra mi padre se había convertido casi en una espina clavada en mi corazón, casi imposible de erradicar. Afortunadamente, las cosas finalmente cambiaron. Logré contactar con el participante que saltó al lago con mi padre para salvar a alguien aquel año. Pensé que era hora de regresar. Cuando le conté mi plan a Isen, me miró seriamente durante un segundo e inmediatamente decidió regresar al país conmigo. Me sorprendió un tanto la determinación del hombre. Como sabes, Isen estaba prosperando en el ámbito jurídico británico. No tenía motivos para elegir regresar. Isen notó mi vacilación al hablar. «Aún no lo entiendes», dijo, tomándome la mano lentamente. Su mirada, antes amable, se volvió aún más firme. «Debería estar a tu lado acompañándote, Arya. Por favor, permíteme ser testigo de tu éxito. No para ayudarme a tener éxito, sino para presenciarlo». Solo yo podía comprender, a partir de esa frase, cuán bien me conocía Isen. Tras regresar al país, recopilé pruebas día y noche. No fue fácil recopilar pruebas de hace 4 o 5 años, pero apreté los dientes y perseveré, porque en cuanto cerrara los ojos, el pálido rostro de mi padre después de muerto aparecía ante mí. La noche anterior a la vista judicial, Vivien, a quien no había visto desde hacía mucho tiempo, vino a verme. Seguía tan frágil como antes, pero su atuendo era mucho menos glamuroso. Sus ojos parecían llenos de un cansancio y un odio infinitos. Al verme, Vivien se arrodilló con un golpe seco, agarró mi pantalón y suplicó. Al ver las lágrimas en su rostro, retiré el pie con indiferencia. Adrien llegó en ese momento. Al ver su expresión de impotencia, supuse que ya sabía lo que pasaba entre Vivien y yo. Esta vez, ni siquiera le dirigió una mirada adicional. Adrien forzó una sonrisa más fea que un llanto. Abrió la boca, queriendo decirme algo, pero Vivien habló primero. «Hermana Arya, por favor, perdóname por el bien del hijo que llevo en mi vientre de mi hermano Adrien». Lo dijo de una manera especialmente conmovedora. Sabía que no quería cargar con ese crimen. Al oír esto, Adrien reaccionó con más intensidad que Vivien. Le dio una patada, dejando de mostrar su anterior ternura. «Si vuelves a decir tonterías delante de Arya, no te lo perdonaré». Adrien bajó la voz, con los ojos inyectados en sangre, amenazando a Vivien. Al verla tirada en el suelo, agarrándose el estómago y retorciéndose de dolor, no quise averiguar si realmente tenía un hijo con él. Casualmente, el coche de Isen pasó por allí. Bajó la ventanilla y dijo, «Entra rápido. Dijiste claramente que íbamos a ver una película hoy». Sonreí y rápidamente entré en el coche. Adrien bloqueó el cierre de la ventana, agitando las entradas de cine que tenía en la mano. Me dijo con inquietud, «¿Te acuerdas de la película que querías ver antes? Hoy he reservado toda la sala, solo para ti y para mí». Mi mirada se posó en esos 2 boletos. Los papeles entre Adrien y yo se habían invertido. Antes, siempre compraba 2 entradas y corría emocionada hacia él. «Vayamos a ver una película cada fin de semana». En esos momentos, Adrien siempre se sentaba en su silla de oficina, mirándome de reojo y reprendiéndome con descontento. «Debería ser más sensata. Tengo una empresa muy grande que gestionar, ¿de dónde saco tiempo para perderlo contigo?». Así que tomé la mano de Isen, sonriendo radiante. «No hay necesidad. Ya tengo a alguien que me acompañará». Adrien ni siquiera pudo mantener la calma en apariencia, pero seguía negándose a rendirse. «¿Estás libre mañana entonces?». Últimamente Coco te echa de menos y ni siquiera quiere comer su comida liofilizada favorita. Hice una pausa.
Coco era la perrita que Adrien y yo criamos juntos. Pero por mucho que intentara complacerla, siempre me ignoraba. Sin embargo, le gustaba dar vueltas alrededor de Vivien. Lo pensé y negué con la cabeza. Coco es tuyo. Lo que más odio es criar perros desagradecidos. Adrien comprendió el significado implícito, sus piernas flaquearon, casi cayendo al suelo, y su rostro palideció. Le di una palmadita a Eisen, animándolo, conduce rápido. Después de conducir un buen rato, todavía podía ver la figura de Adrien en el espejo retrovisor, se quedó allí de pie como una estatua. En la sala del tribunal, cuando el juez finalmente anunció el veredicto, sentí como si me quitaran un gran peso de encima, experimentando un alivio sin precedentes. Vivien fue condenada a prisión. Esta vez, por mucho que llorara lastimeramente, nadie se conmovía ya con ella. Justo al salir de la sala del tribunal, me topé con Adrien. Llevaba un gran ramo de rosas rojas, de un rojo intenso, que casi lo envolvían y atraían a los curiosos. Sacó un anillo de diamantes y se arrodilló sobre una rodilla. «Aria, ¿quieres casarte conmigo?» Al ver las manos del hombre temblando violentamente, inexplicablemente sentí ganas de reír. Hubo un tiempo en que esto era exactamente la escena de la pedida de mano con la que fantaseaba, pero por desgracia, el momento no fue el adecuado. Por mucho que Adrien intentara reconciliarse, todo fue en vano. Entre la multitud se oían voces de envidia, «¡Qué suerte tiene!». Pocas mujeres rechazarían una propuesta de este tipo. Obviamente, Adrien escuchó esas palabras. Su pánico aumentó visiblemente y sus ojos se llenaron de súplicas imperceptibles. Pensaba que la mejor manera de vengarse de alguien era hacerle experimentar el dolor que una vez infligió. Así pues, ante la mirada atónita de la multitud, derribé las rosas. Los pétalos, antes tan hermosos, se desprendieron al chocar contra el suelo. Le mostré a Adrien el brillante anillo que llevaba en la mano. «No tienes ninguna posibilidad. Ya estoy comprometida». Adrien pareció perder todas sus fuerzas. Sus rodillas flaquearon mientras se arrodillaba ante mí. «Aria, mientras no me abandones, haré lo que quieras. ¿Cómo puedo dejar atrás más de una década de sentimientos?» Los ojos de Adrien estaban rojos, una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Negué con la cabeza firme y lentamente, replicando, «No, sí puedes. Desde la primera vez que favoreciste a Vivien, supiste dejarlo ir». Eisen se acercó, sosteniendo mi abrigo. Entrelacé mi brazo con el suyo, dejando de prestar atención a la policía que venía por detrás, y abandoné la multitud bulliciosa sin mirar atrás. El día que Aria se marchó fue la primera vez que Adrien la vio de espaldas tan resuelta. Se despertó de repente, su mente se llenó instantáneamente de muchas escenas sobre Aria, pero todas mostraban sus expresiones de decepción y dolor. La marcha de Aria no fue impulsiva, sino una decisión deliberada tras acumular suficiente decepción. Durante ese tiempo, Adrien se refugió en la decadencia de su hogar. No importaba quién lo convenciera, él se negaba a marcharse. Todas las noches se despertaba inexplicablemente. En el sueño, el rostro de Aria estaba cubierto de lágrimas, se quedaba sola, con su figura delgada y pequeña. Ella le preguntaba a Adrien por qué la dejaba una y otra vez. Adrien entraba en pánico, quería abrazar a Aria, consolarla como era debido y decirle, «No es así, no amo a nadie más que a ti». Pero cada vez que daba un paso, Aria retrocedía. Repetía obstinadamente el nombre de Vivien. La prominente cicatriz en el dorso de su mano se convirtió en la prueba más contundente. Adrien miró esa cicatriz, sintiendo un dolor en el corazón mayor que el de nadie. Fue como soportar una muerte lenta, cruel y prolongada. Tras separarse de Adrien, Aria parecía estar bien. Gracias a sus extraordinarias habilidades, su fama en el mundo del piano creció. Al mencionar a Aria, la gente siempre chasqueaba la lengua en señal de admiración. En esos momentos, el corazón de Adrien siempre se llenaba de una extraña sensación de orgullo, pero lo que siguió fue un arrepentimiento sin precedentes. Anhelaba día tras día volver a ver a Aria, hasta que un día, mientras cruzaba la calle, Adrien conoció a una niña pequeña. No paraba de hablar, y sus ojos se parecían a los de Aria. Como si tuviera poderes telepáticos, Adrien miró junto a la niña,
La figura a la que anhelaba día y noche irrumpió en su campo de visión sin previo aviso. Los ojos del hombre se enrojecieron al instante, sin atreverse a dar un paso. Arya le echó una mirada serena, como a un extraño. No permanecieron mucho tiempo antes de subir al coche particular. La alegre voz de la niña aún resonaba en sus oídos. Papá le está dando otro beso a mamá a escondidas. Adrien fantaseaba, si Vivien no hubiera existido, le habría sucedido todo lo que vio hoy,